Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 8, versículo 2. Continuamos en esta mañana nuestro estudio detallado del libro de Apocalipsis bajo el eslogan Jesucristo, Cordero Vencedor. Tenemos un reto extraordinario, un reto grandioso, y es comprender los enigmas, las verdades ocultas detrás de los símbolos del libro de Apocalipsis, y entender más que los símbolos y todo lo enigmático de ellos, entender el Evangelio. Nos interesa el Evangelio. El libro de Apocalipsis es una sucesión de visiones, una sucesión de enseñanzas que Dios da al apóstol Juan a través de unas series de 7. Ya analizamos los 7 sellos, o estamos prácticamente cerrando el último sello. Y en el capítulo 1 del versículo 8 dice: cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Intentamos entender un poco el tema del silencio, el tema del respeto y la reverencia en la presencia del Señor, pero más que entender el silencio como una actitud de respeto de los creyentes hacia Dios o de la creación hacia Dios, entendimos que el silencio hace parte del carácter de Dios, no de algo que se le tributa a Dios, sino algo que es connatural al ser de Dios, a su realidad como Dios soberano y justo, y que el silencio es una de las actitudes que Dios produce en los creyentes y en toda su creación, especialmente con relación a su santidad y a su justicia. Nosotros hemos pensado que el silencio es simplemente como una acción de educación o de respeto a alguien que habla. Pero realmente el silencio es el terror que Dios produce en su creación, porque Él es santo y porque Él es justo. Y ante su santidad y su justicia, toda su creación queda paralizada, queda en silencio y queda sin poder emitir una palabra o un sonido. El silencio que nosotros vimos en el domingo anterior, en el texto anterior, no surge de la tierra, sino que surge del cielo. Hubo silencio en el cielo. Es decir, es el respeto solemne ante Dios. Ahora, ante ese silencio un poco dramático, un poco enigmático para nosotros, nos enfrentamos a una segunda descripción que se va a presentar en el versículo que nos corresponde hoy. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Y vi ante Dios. Claramente estamos ante una visión. Desde el primer capítulo de Apocalipsis, el apóstol Juan está viendo. Recordemos que las visiones son parte integral como Dios reveló la Escritura, como nos dejó el canon. Nosotros sabemos que Dios hoy no está dando visiones canónicas, sino que nos lleva a confiar en las visiones que ya fueron registradas o plasmadas en la Escritura. Pero en esta oportunidad Juan está en la isla de Patmos y está viendo. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron trompetas. Y ese es nuestro tema de hoy. Y vi ante Dios. Y vi ante Dios, haciendo honor a algunas de las partes integrales del desarrollo gramatical del texto, que son las visiones y las audiciones. En esta oportunidad no se escucha nada, silencio total, como por media hora, pero se puede ver, la obra continúa. Mientras hay silencio, la obra continúa. Y vi ante Dios. Llama la atención que esta visión no es una visión terrenal como los 3 primeros capítulos de Apocalipsis, que es una visión de la iglesia militante y de las realidades terrenas de la iglesia, especialmente en Asia Menor. A partir del capítulo 4 se están viendo visiones en el cielo, es decir, de las realidades solemnes que acontecen en la presencia del Señor. Sofonías capítulo 1, versículo 7 dice: calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en Habacuc capítulo 2, versículo 20, dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra.
El Salmo 115, versículo 17, dice: no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Y vi ante Dios. Juan nos va a comenzar a describir a partir del capítulo 8 una sucesión de visiones que van a constituir la segunda serie, que es la serie de las 7 trompetas. Y vi ante Dios. Es interesante que esta visión silenciosa esté acompañada de unos símbolos que son bulliciosos o que son sonoros. Es una paradoja que continúa en el libro de Apocalipsis. Silencio, les voy a entregar trompetas. Y las trompetas son instrumentos, ¿sí?, de percusión, son instrumentos de sonido, son instrumentos para emitir grandes sonidos y convocar posiblemente a la guerra, o posiblemente para anunciar un juicio, o posiblemente también para anunciar una victoria, o quizás para anunciar la posesión de un nuevo rey. Es una paradoja de contraste aquí en el texto, pero que implica acciones y decisiones que describen el carácter de Dios. ¿Qué es lo que Juan ve en este versículo? Es importante que nosotros nos demos cuenta qué es lo que él ve. Llama la atención que el texto no dice me pareció ver, como solemos hacer nosotros. Nosotros solemos decir, si mal no estaba, si mis ojos no me engañan, yo vi. Si yo no estaba distraído, esto fue lo que vi. Pero evidentemente esta visión que puede ser nuestra es subjetiva, es engañosa, es peligrosa, porque digo, me pareció, quizás, posiblemente yo vi. Y alguien pudiera decir, ¿será? Yo vi otra cosa. Por eso el texto no abre con una expectación subjetiva de parte del apóstol, con una acción de su visión como de su propia interpretación, sino con una afirmación categórica. Y vi, no me pareció ver, no supuse, sino vi, y esto fue lo que vi. ¿Qué fue lo que vio Juan? Verdad absoluta, visión absoluta. No fue una imaginación, no fue una ilusión óptica la que él tuvo, fue una visión clara y contundente que puede ser descrita con detalles y que ha sido vista en el cielo, y Juan en la presencia de Dios la puede describir. Es decir, no es susceptible a error. Las visiones que muchos visionarios hoy día tienen son visiones individuales, subjetivas, engañosas, que no pueden ser verdad. ¿Qué vio Juan en primer lugar? Vi a los 7 ángeles. Lo primero que él describe que él vio vio a los 7 ángeles. Y eso amerita ya una consideración de parte nuestra. ¿Por qué él vio a 7 ángeles? Ahora, no dice vi a 7 ángeles, sino vi a los 7 ángeles. Es decir, a una corte de ángeles que estaban previamente dispuestos y que Juan los había visto en otra oportunidad. ¿Recuerdan dónde vio Juan los 7 ángeles? En el capítulo 1. El capítulo 1 dice que él vio que el Señor se paseaba y estaban los 7 ángeles. En el capítulo 4 Juan vio a los 7 ángeles también en el trono celestial. Y en el capítulo 6 y 7 Juan volvió a ver a los 7 ángeles. Es importante que nosotros notemos eso, porque no está diciendo que vio 7 ángeles, porque pueden ser otros, pueden ser cualquier otro grupo de 7 en otro lugar o en otro escenario. Algunos intérpretes pueden decir, no, es que hay 7 ángeles guardianes de la tierra y hay 7 ángeles guardianes en el trono celestial, pero no dice eso la Escritura. Así que no podemos llegar a esas conclusiones porque son erradas. Sencillamente, cuando Juan está describiendo este texto, dice, vi a los 7 ángeles. No dice, vi a unos ángeles. No es un artículo indefinido, sino definido. Los 7 ángeles que han sido descritos en otras oportunidades. Ahora, ya nosotros agotamos un poco ese entendimiento de qué representan los 7 ángeles en Apocalipsis. Y dijimos que en este caso representan toda la corte celestial,
la perfección de la corte celestial que rinde tributo permanente a Dios y a Jesucristo, el Cordero vencedor, en el cielo y en la tierra. Hemos dicho en una y otra oportunidad que la Biblia no da la opción de entender que hay una categoría o una jerarquía de ángeles en el cielo, sino que aquí está representando la corte celestial, presente en el trono, tributando adoración a Dios. Ahora, esos 7 ángeles, ¿qué hacen en el cielo? ¿Qué lugar ocupan? No nos debe interesar ni el número tanto, ni cómo están vestidos, sino qué hacen en el cielo. Porque muchos se distraen y crean toda una doctrina de ángeles. A nosotros no nos interesa una doctrina de los ángeles, nos interesa saber qué hacen ellos en este momento en el cielo y por qué Juan los puede apreciar con mucha nitidez y con mucha claridad. Y vi a los 7 ángeles. ¿Qué representan entonces los 7 ángeles en el cielo? ¿De qué nos hablan estos ángeles? ¿De los ángeles o del que está sentado en el trono? ¿Cuál es el centro de toda la visión? Nosotros podemos distraernos por los detalles, podemos desviar la vista, y alejar la cámara y dejar de ver el centro y la razón de la visión. La visión de la visión es Jesucristo, el Cordero vencedor. Entonces, estos ángeles no operan desligados o en función de sí mismos, sino en función del que está en el trono. Por eso el texto dice, y vi ante Dios. No vi 7 ángeles, sino vi 7 ángeles que estaban ¿dónde? Ante Dios. Entonces lo primero que nosotros tenemos que reconocer, que esta descripción de los 7 ángeles es la perfecta convocatoria o la perfecta función que cumplen toda la corte celestial en la presencia de Dios para tributar adoración a Cristo, el Cordero de Dios. Es decir, si hay un número perfecto, o si nos representa este número 7, la plenitud de la corte celestial, ¿qué es lo que ellos hacen en el cielo? Pues adorar a Dios. Porque en el capítulo 1 de Apocalipsis, y capítulo 4, y capítulo 5, y 6, y 7, y hasta el 22, nos dice que Jesucristo es digno de ser adorado, y que en el coro celestial del capítulo 6 y capítulo 7 participan activamente los ángeles, interviniendo con algunas réplicas y algunos cantos responsivos en el trono celestial, diciendo al que está sentado en el trono, sea la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Los ángeles participaron del culto celestial. Los ángeles hacen parte de la corte en el capítulo número 4 y Jesús está en medio de los ángeles. Entonces, ¿qué representan los ángeles con relación al carácter de Cristo? Que Cristo es Dios y que Cristo, por ser Dios, es digno de toda alabanza y adoración. No nos distraigamos pensando en los ángeles. Concentrémonos en qué representan estos 7 ángeles o este número indefinido de ángeles para nosotros, pero que es representado a través de este número para hablar de su plenitud y de su perfección en la presencia de Dios. Representan que Cristo es digno de adoración. ¿Estamos de acuerdo? Que el ser que está sentado en el trono, que está desatando uno a uno los sellos, que tiene el rollo en su mano derecha, y que está a punto de emitir juicios destructivos contra la humanidad, es nada más ni nada menos el Cordero vencedor digno de toda adoración. Y llama mucho la atención que en el preámbulo, un poco enigmático, silencioso, reverente de esta escena, se nos muestra a Cristo como digno de toda adoración. Cualquiera diría que el comienzo de esta nueva serie abre la puerta para una cantidad de juicios sucesivos destructivos. Juicios sobre la tierra, sobre los animales, sobre las aves, sobre los astros y por supuesto sobre todos los reyes. Que el preámbulo de esta serie es terrorífico, juicio y destrucción, como es el mensaje de los profetas. Y es verdad.
Esta es una serie que comienza a advertir juicios terribles sobre la tierra. Pero antes de comenzar a sonar las trompetas y darnos o describirnos estos juicios futuros y constantes en la historia de la redención, antes de eso, Juan dice, vi ángeles en el cielo. Es decir, el preámbulo al juicio es el preámbulo del reconocimiento de que quien va a emitir los juicios es digno de toda adoración. No es un Dios cruel, inclemente, que tortura y que destruye con severidad la tierra. No es un Dios o un cordero injusto, implacable. No, es Dios justo, digno de culto, digno de reverencia y digno de reconocimiento. Y eso es maravilloso. Recordemos que cuando el sumo sacerdote estaba presenciando el sacrificio y cuando esa sangre era recogida y era llevada luego al lugar santísimo, aunque los creyentes temblaban porque eran pecadores, ellos también reconocían que quien iba a dar el dictamen de su condición es aquel que es digno de ser alabado y adorado. Y recuerden que entre el atrio y el lugar santísimo estaba el lugar santo, donde el pueblo cantaba y adoraba y elevaba oraciones a Dios. Es decir, entre el juicio y la gracia está Dios digno de adoración por todo el mundo y por todos los hombres. Apocalipsis capítulo 1 versículo 10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y Éxodo 8:1 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Recordemos que antes que se desaten los juicios contra Egipto por la opresión que le causaron al pueblo de Dios, hay una súplica o una mediación de Moisés al faraón diciendo, deja que mi pueblo vaya para que me sirva, porque Jehová es Dios y Él es el Señor. Y vi a los 7 ángeles, es decir, vi que Dios es digno de toda adoración y que está rodeado de una corte celestial que si bien son mensajeros de juicio, también son emisarios para llamar al pueblo a la adoración y al culto. En segundo lugar, dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. En el libro de Apocalipsis, por ser un libro lleno de tanto detalle, de tanto símbolo, de tanto mensaje en cada acción y en cada postura, llama la atención que estos ángeles, que posiblemente no eran 7, sino que eran muchos, millares de millares, pero representados simbólicamente a través del número 7, igual como no eran solo 7 iglesias de Asia Menor, sino muchas iglesias, y no eran solo 7 pastores, sino muchos pastores, pero representados a través de un número simbólico, estos ángeles estén en pie. ¿Recuerdan cómo estaban en el capítulo número 6 y 7? Se postraron. Los ángeles se postraron. En el capítulo anterior, los ángeles, al participar del culto celestial, se postran y rinden reverencia, junto a los salvos de todos los tiempos, representados por los 24 ancianos. Pero en este texto, estos ángeles no están postrados. Llama la atención que están representados de pie. Y vi a 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. No dice que permanecen en pie, sino que estaban en pie. Porque en momentos previos a estos ángeles estaban postrados. Queridos hermanos, bíblicamente solo hay 2 posturas legítimas para los creyentes y para los ángeles: o estar de pie o estar postrados. No hay otra postura legítima para un creyente o para alguien que reconoce a Jesús como Señor y Salvador.
Los ángeles han pasado de estar de pie a estar postrados y ahora están nuevamente en pie, igual como los creyentes. Ahora, ¿qué representa lo que está diciéndonos el texto acá? Y vi a los ángeles que estaban de pie ante Dios. El texto no dice aquí que estaban de pie ante el altar. Pero si ustedes conectan este texto con los textos anteriores del capítulo número 7 y con los textos sucesivos del capítulo número 8, nos vamos a dar cuenta que aquí hay todo un oficio sacerdotal. El versículo 3 va a hablar del incensario, va a hablar de las ofrendas que se tributaban en el lugar santo y va a hablar luego de cómo ese incensario era llevado por el sumo sacerdote al lugar santísimo, donde el sumo sacerdote dictaminaba lo que se iba a hacer con los que estaban recibiendo o participando de esta ceremonia. Y en el versículo número 5 va a hablar de truenos y voces y de fuego que sale del altar. Entonces, ¿dónde están estos ángeles en este momento? Están en el cielo, en el trono de Dios, pero un trono que está representado simbólicamente como un altar. Y recuerden que habían 3 tipos de altares entre los hebreos, en los 3 tipos de lugares donde ellos se presentaban para adorar a Dios. Estaba el altar del sacrificio en el atrio, estaba el altar de la adoración en el lugar santo, y estaba el altar de la alianza o el altar de la expiación en el lugar santísimo. ¿Recuerdan? 3 tipos de altares. ¿Dónde están los ángeles? Están de pie. ¿Dónde? En el altar. En el altar. Y eso tiene una significación importante para nosotros, porque al decir que había 7 ángeles alrededor del Señor, estamos diciendo que Él es digno de ser adorado como Dios. Pero cuando vemos 7 ángeles, o esos mismos ángeles, o esa multitud incontable para nosotros de ángeles, de pie ante el altar, ¿qué testifican los ángeles entonces? En el altar se sacrificaban animales, en el altar se honraba al único Redentor, y en el altar se dictaminaba que aquellos que habían traído un cordero y había sido muerto eran declarados justos. Entonces, ¿de qué testifican estos ángeles en el altar? Que Jesucristo es Redentor. Los ángeles no pueden ser salvos. No hay ángeles salvos, porque los ángeles no son beneficiarios de la gracia salvífica. Los ángeles no han sido preparados para la salvación, sino los pecadores, los creyentes y los elegidos. No obstante, aunque los ángeles no son objeto de salvación, ellos testifican que Jesucristo es Redentor. ¿Se acuerdan que en el Arca de la Alianza habían 2 símbolos encima? 2 arcángeles o 2 ángeles que testificaban simbólicamente con su presencia que Jesucristo es Redentor y que ellos eran testigos de la redención. ¿Se acuerdan que en todos los eventos de la redención ha habido ángeles presentes? Desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 22 hay ángeles, no guardianes de nosotros, ni ángeles mensajeros, sino ángeles que atestiguan que Jesucristo es Redentor y que ellos pueden dar fe de eso. ¿No les parece maravilloso, queridos hermanos, que estos ángeles, que no solamente atestiguan que Jesucristo es digno de adoración, ahora atestiguen en pie ante el altar que Jesucristo es Redentor? Por eso dice la Biblia que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Aún los ángeles atestiguan. Los ángeles están presentes en el altar, representado aquí en el cielo, para ellos decir que Jesucristo es el único Redentor. Llama la atención que mientras los reyes de la tierra y los gobernantes niegan a Jesucristo, desprecian a Jesucristo, lo crucificaron, lo mandaron matar y lo humillaron y lo despreciaron, y llama la atención que mientras nosotros los creyentes despreciamos la salvación, los ángeles permanecen en pie ante el altar.
no diciendo Jesucristo es mi Salvador, porque ellos no pueden decir eso, pero sí diciendo Jesucristo es Salvador. Jesucristo es Redentor. Toda esta multitud vestida de ropas blancas del capítulo número 5, 6 y 7 han sido salvos por este único y precioso Redentor. Dos cosas atestiguan los ángeles en este versículo. Primero, que Jesucristo es Dios. Y como Dios es digno de ser adorado, engrandecido y reconocido. Pero en segundo lugar, al estar en pie ante el altar, atestiguan que Jesucristo es Redentor y que solo a través de Él nosotros tenemos acceso al trono celestial. Y vi a los ángeles ante Dios. Por eso ese versículo es tan importante y por eso también el texto anterior, aunque no nos ordena guardar silencio, sí nos dice que hubo silencio. Y hay una orden implícita de guardar silencio, no explícita, pero implícita. Si hubo silencio en el cielo, ¿qué debe haber en la tierra? Silencio. Si hubo silencio en el trono de Dios, ¿qué debe haber en la iglesia? Silencio. Si los ángeles guardaron silencio y los 24 ancianos guardaron silencio, ¿qué debemos hacer ustedes y yo hoy? Silencio. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Aún los ángeles lo testifican. Jesucristo es Dios de los ángeles también. Pero en segundo lugar, porque Jesucristo es nuestro Redentor. No es el Redentor de los ángeles, pero es el Redentor. Recordemos que una de las cosas que se representaba a través de las trompetas era una fiesta. Los hebreos tuvieron muchas fiestas instituidas por Dios y una de las fiestas que ellos tenían se llamaba la fiesta de las trompetas. ¡Qué hermoso! La fiesta de las trompetas. ¿Cómo les parece esa fiesta? Pero no era una fiesta como un carnaval. No era una fiesta disonante donde se hacía algarabía sonando trompetas de manera desordenada. No, la fiesta de las trompetas era una fiesta específica donde solo los levitas delegados podían hacer sonar trompetas en orden. Pero esas trompetas tenían una finalidad y era advertir que se estaba celebrando un día y era el día de la expiación. Cuando sonaban las trompetas, en ese día recordaba a todos los judíos que era el día de la expiación y que todos debían llegar al templo y debían llevar corderos y debían recordar que la expiación de ellos venía únicamente a través de Jesucristo, el Cordero vencedor. Era una vez al año que se celebraba, una única vez al año, un único día. Era el día de la expiación y era el único día que el sumo sacerdote levantaba las cortinas o el velo y entraba al lugar santísimo. Era el día de la expiación, el día de las trompetas. Ahora, el día de las trompetas nos recuerda a la verdadera trompeta. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es la trompeta? Jesucristo es la trompeta. Por eso habla de 7 ángeles y 7 trompetas, recordando que esa trompeta es la voz de Dios para el pueblo. No era una trompeta cualquiera, ni cualquiera la podía hacer sonar, ni evocaba mensajes de diferentes ángulos, sino esas trompetas representan la voz de Dios y la trompeta de Dios. ¿Cómo es la voz de Dios para nosotros? Como trompeta, es decir, fuerte, comprensible, y nadie puede decir no la escuché. Advierte eminentes juicios y acciones de parte de Dios. El día de la trompeta o la fiesta de las trompetas, todo el pueblo se congregaba. Era una fiesta, pero era una fiesta que comenzaba con silencio, porque era el día de la expiación. Todos somos pecadores. Necesitamos sacrificios, necesitamos animales muertos y se nos advierte que hoy a través del sonido de las trompetas el sumo sacerdote dará un dictamen y dependiendo de ese dictamen
tendremos esperanza o no. Por eso hubo silencio. Y vi ante Dios a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Yo quiero que noten que en esa parte final del versículo no dice que los ángeles andan con trompetas en la mano. Así los hacen las caricaturas, ¿sí? Que andan con trompetas en las manos. No, dice se les dieron, o se les entregaron, o se les confiaron para este propósito. De esta parte, de este anuncio, o de esta advertencia, se les entregaron. ¿Quién les entregó las trompetas? La Biblia no lo dice. Pero hemos de suponer, casi con certeza, quién les entregó esa trompeta. ¿Quién va a dar el anuncio? Dios. ¿Quién es el que está oficiando toda esta ceremonia? Jesucristo, nuestro Dios. Anuncia toda esta celebración y toda esta simbología a Cristo que está sentado en el trono. Anuncian aspectos de su carácter. Anuncian oficios de Cristo. Primero anuncian que Él es Dios. Segundo anuncian que Él es Redentor, misericordioso. Y ahora en tercer lugar anuncian que Él es Rey justo y victorioso. Las trompetas nunca en el pueblo hebreo ni en los pueblos orientales antiguos estuvieron en manos del pueblo. No estaban de fácil acceso, como que los podían comprar en cualquier tienda y cualquiera tener una trompeta y hacerla sonar. Las trompetas eran exclusivas de los gobernantes o de los ejércitos en pueblos orientales antiguos. En el pueblo hebreo, las trompetas eran exclusivas de los reyes. Las podían usar los reyes para celebrar sus victorias o las posesiones en el trono. Las podían usar los levitas de manera exclusiva cuando había celebraciones en el templo. O las podían usar los militares cuando habían victorias. ¿Recuerdan la famosa toma de Jericó? Y las 7 trompetas y las 7 vueltas. Las trompetas no eran instrumentos públicos, nunca han sido. Eran instrumentos exclusivos para recordar 3 momentos. Los 3 momentos que estamos recordando acá. A los dioses, a sus salvadores y a sus reyes. Y ese lugar es únicamente para Jesucristo. Jesucristo es único Dios en el cielo y en la tierra. Jesucristo es único Redentor y Jesucristo es Rey absoluto. Y se les dieron, se les entregaron parte de la ceremonia, parte del proceso silencioso y reverente que se está dando en el cielo es la entrega solemne de 7 trompetas. Es decir, una trompeta para cada uno de los que están representados simbólicamente en este momento. Se les dieron 7 trompetas. ¿Qué dicen estas trompetas? Es una paradoja primero, ¿cierto? Que estando en silencio se entreguen instrumentos de sonido. Una contradicción. Pero también es paradójico que estando en el cielo se entreguen instrumentos que son cosas hechas. Las trompetas antiguas de los hebreos nunca fueron de plata, ni de oro, ni de acero, como las podemos tener hoy. Las trompetas antiguas de los hebreos, ¿saben de dónde venían? De los cuernos o de los cachos del ganado. De los cuernos, de los búfalos, de los bueyes, de los toros o de los machos cabríos. De ahí venían las trompetas. Y qué cosa tan interesante, que en el cielo haya trompetas y no hayan ni cítaras, ni flautas, ni otro instrumento, arpas. ¿Por qué hay cuernos en el cielo? ¿Se acuerdan que en el atrio habían cuernos? ¿Sí se acuerdan? En el altar del sacrificio, donde se ataban a los animales para degollarlos.
Los ataban a los cuernos del altar. Eran los lugares de refugio para aquellos que huían, albergándose para no morir y sujetándose a la justicia. Significan justicia. El altar del sacrificio con los cuernos del altar. Recuerden que en el lugar santo había también toda una simbología de Cristo muerto, a través de los panes, a través del aceite derramado, ¿sí? Y a través del altar del incienso. Y recordemos que en el lugar santísimo, el tercer lugar, había también toda una simbología del sacrificio de Cristo con el propiciatorio, donde se derramaba la sangre de los animales. ¿No les parece a ustedes interesante que lo que se entregue a estos ángeles sean trompetas? O permítame decirlo, cuernos. ¿Por qué no se les entregan arpas? Las arpas suenan más bonitos. Las arpas son más modernas. Las arpas hablan de la cultura universal. Y es un instrumento novedoso y valioso, muy elaborado. ¿Por qué no unos címbalos? Como tenía el ejército del rey David. ¿Por qué se les entregan trompetas? Porque las trompetas antiguamente eran hechas de cuernos. Y si se toma un cuerno para hacer una trompeta, ¿qué significa eso? Que hubo un sacrificio. Que hubo un muerto, que hubo una mediación. Y esa trompeta entregada en la mano de cada uno de estos ángeles en el cielo nos recuerda que hubo un sustituto. Y eso significa la justicia de Cristo. Las trompetas estaban en manos de los reyes, de los sacerdotes y de los militares, es decir, los que indicaban justicia. Los cuernos o las trompetas antiguas se hacían sonar cuando había guerra, para llamar al pueblo a entrar dentro de los muros porque había guerra inminente. Pero las trompetas también se hacían sonar cuando habían victorias, cuando se ganaban las guerras y se venían con todas las propiedades, los botines, se hacía sonar la trompeta. Somos victoriosos. Pero el día más recordado por los hebreos, por el pueblo de Dios en la antigüedad, cuando sonaban las trompetas, era el día de la expiación. Porque era una fecha específica. El día 10 del séptimo mes de todo año, sonaban las trompetas a los alrededores del templo y todos los hebreos llegaban con un cordero para una fiesta solemne, el día de la expiación. Sonaba la trompeta, ¿qué le recordaba a los hebreos? Somos pecadores, pero Cristo es nuestra justicia. Él murió para perdonar nuestros pecados. Y se les dieron 7 trompetas para que los ángeles anuncien que la justicia viene de Dios. Es llamativo, hermanos queridos, que los ángeles no solamente reconocen que Jesucristo es Redentor, sino que ellos reconocen algo esencial para el Evangelio, y es que la redención no está ajena o separada de la justicia, sino que justicia y misericordia van juntas. Guardamos silencio porque Él es Dios, pero guardamos silencio porque Él es Redentor, y guardamos silencio porque Él es justo. Porque toda acción judicial o de expiación que quita la culpa, la obra o la opera perfectamente Jesucristo. Hay toda una conjugación de elementos del sacrificio. El animal es traído al atrio, es degollado, la sangre recolectada, los cuernos cortados, suena la trompeta, anuncia que a través de ese sacrificio la pena o la culpa ha sido borrada y nosotros hemos sido declarados justos delante de Dios. Yo les digo, ¿no amerita eso silencio reverente? Los ángeles están en pie porque en el lugar santo todo mundo estaba de pie. Cuando se va a esperar un veredicto, ese veredicto se espera
de pie. No se espera sentado. Cuando usted está en un juicio y van a dar el veredicto, toda la sala en pleno se pone de pie y guarda silencio. El sumo sacerdote, que es Cristo, representado por múltiples sumos sacerdotes en el pueblo antiguo, en el pueblo de Dios a través de toda una orden sacerdotal, una vez al año entraba al lugar santísimo. ¿Y qué hacían todos los que estaban en el lugar santo? Estaban en pie y en silencio, posiblemente por media hora, aguardaban el dictamen. Y el sumo sacerdote decía: Cristo es nuestra justicia, sus pecados han sido perdonados. Los ángeles no reciben la justicia de la redención, pero los ángeles atestiguan simbólicamente y a través de emitir estas voces como mensajeros con sus trompetas que Jesucristo es nuestro Redentor. Yo quisiera que ustedes recordaran a lo largo de esta serie que estas 7 trompetas, si bien es cierto después en el pueblo, en la época del rey Salomón, hubo trompetas de plata y trompetas de oro, estas trompetas realmente evocan un sacrificio. Dios nos habla por su sacrificio. No nos habla con el bullicio, nos habla con los símbolos. Y este cuerno nos recuerda que un cordero murió, y ese cordero es Jesucristo, victorioso Salvador. Ese cordero está allí, en presencia. Yo no me imagino las emociones mezcladas del apóstol Juan. Juan no solamente está presenciando una visión posiblemente 70 años después de la crucifixión y la resurrección de Cristo, si decimos que fue en el año 100, más o menos 60, 65 años después. Juan está presenciando una visión y está muy concentrado, atento a los detalles. Pero yo no sé cómo esa visión, a medida que avanza, le recuerda momentos que él ya ha vivido y que vivió junto a Jesucristo, el Cordero Vencedor. Es algo así como esto que estoy presenciando, yo ya lo viví. Yo estuve allí cuando lo crucificaron. Yo estuve allí cuando murió. Yo fui testigo de su resurrección. Yo lo vi ascender. Es verdad, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no solo se une esa visión del cumplimiento consumado de esta promesa, sino que Juan está recordando que el pueblo hebreo por 4000 años había participado de ceremonias similares. Es toda una emoción grata de promesa, cumplimiento y consumación. Jesucristo como Dios, como Salvador y como Rey. Jesucristo digno de ser adorado, digno de ser reconocido en su misericordia, en su gracia, pero también en su justicia como juez. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. No dice que los ángeles comenzaron a sonar esas trompetas. Si a nosotros nos entregan una trompeta, lo primero que hacemos es probarla o afinarla y comienza el desorden. No estaba permitido eso. Ellos no tenían autonomía de emitir sonidos propios. No era para mostrar las destrezas de ellos en el uso de este instrumento. Era simplemente para guardar reverencia, porque ellos estaban testificando no de sí mismos, sino del que está sentado en el trono, que es nuestra justicia. Este texto, querida iglesia, nos recuerda 3 aspectos de Jesucristo, el Cordero Vencedor. Su adoración, de la cual Él es digno, que se ha dicho en los textos anteriores. ¿Quién es digno de abrir el libro? Y los ángeles dicen: Jesucristo es digno. El texto también nos recuerda que Jesucristo es lleno de misericordia y que toda gracia salvífica viene a través de Él, porque ellos están presentes de pie ante el altar, participando de esta celebración. Pero también nos recuerdan que Jesucristo es justo y que toda justicia viene únicamente de parte de Él. Pero ellos también nos recuerdan 3 oficios que hacen parte de la cristología bíblica, de la doctrina correcta. Jesucristo es Dios,
Jesucristo es Salvador y Jesucristo es Señor. Pero nos recuerdan también 3 aspectos que Cristo cumplió estando en la tierra. Él es verdadero profeta, verdadero sacerdote y verdadero rey. ¡Qué cosa más extraordinaria! Cuando muchos de nosotros leemos estos textos nos desviamos a ver los ángeles. Entonces decimos, ¿y será que ahí estaba Gabriel? ¿Y ahí estaría Miguel también? No, no nos debe interesar. Todos los ángeles reconocen lo mismo ante Dios. Yo creo que ahí estaban todos representados, igual como todos los creyentes, ¿sí? Y vi ante Dios seres angelicales que atestiguaban de 3 aspectos del carácter de Dios. Yo les pregunto, querida iglesia, ¿ustedes pueden atestiguar de lo mismo hoy? ¿Ustedes pudieran en pie atestiguar que Jesucristo es Dios? ¿Que Él es Señor de sus vidas y que Él es el único Salvador? ¿Ustedes lo pueden atestiguar hoy? Ustedes pudieran simbólicamente, al ver este cuerno entregado por Cristo, el Cordero Vencedor, dando una evidencia de que Él murió para perdonar sus pecados. No es una ceremonia cualquiera, es una ceremonia donde Jesús mismo toma el cuerno y lo da a estos ángeles, diciéndoles, yo morí para perdonar esta multitud. Y esta multitud vestida de ropas blancas, lo está no por mérito propio, sino lo está porque yo morí, y esta es la evidencia, este cuerno, esta trompeta, de que hubo un sacrificio, y aún en el cielo se atestigua del sacrificio, y aún los ángeles atestiguan del sacrificio, y aún Satanás en el infierno cree que Jesucristo murió para perdonar los pecados de su pueblo. Aún los ángeles caídos, y aún toda rodilla se doblará, y dirá, Jesucristo es Dios, Jesucristo es Señor, y Jesucristo es juez. Caigan las rocas sobre nosotros y nos maten para no enfrentarnos a aquel que es digno. Que nos mate una roca, pero que no nos mate el Creador del universo. Que nos trate otro juez, no importa el dictamen, pero que no tengamos que enfrentarnos al único juez justo y verdadero, Creador del cielo y de la tierra. Y vi ante Dios a Jesucristo. Amén. Si ustedes creen eso, ustedes pueden inclinar su rostro y decir, Señor, gracias por tu misericordia y por tu justicia. Precioso Señor, gracias por permitirnos no ver una escena más de adorno en el cielo. Este no es un detalle periférico. Este es un detalle central que evoca tu carácter, tus oficios, tu esencia como Dios, como Señor y como Salvador. Nos recuerda que tú eres profeta, sacerdote y rey. Nos recuerda que tú eres digno de ser adorado, que tú eres Dios de gracia y Dios de justicia. Y nos recuerda que aún los ángeles no fueron creados para sí mismos, ni están a nuestro servicio, sino que cumplen órdenes en función del Creador y sustentador de todas las cosas. Gracias por permitirnos ver, aún en estos textos simbólicos que son verdades absolutas, que tú eres nuestro Dios y que nosotros somos pecadores y tenemos que guardar silencio. Señor, cierra nuestros labios ante ti, porque no tenemos nada que decir ante ti. No hay nada con lo cual podamos impresionarte, o sorprenderte, o maravillarte. Tú no estás buscando que hagamos nada para ti, porque no hay nada que podamos hacer que te honre, porque tú ya eres honrado por los siglos de los siglos, porque eres Dios santo y justo. Aún los ángeles guardan silencio, aún la creación también. Y en esta representación de estos ángeles en pie, nos recuerda a los creyentes en pie, victoriosos, por la obra preciosa de Jesucristo, el Cordero Vencedor. Gracias, Señor. Gracias, porque hoy nos recuerdas que antes de la salvación tú eres digno de toda adoración. Y nos recuerdas que antes de la justicia moriste para perdonar nuestros pecados.
y que cuando se desate la justicia tuya y cuando tengamos que presentarnos ante el tribunal tuyo, nos presentaremos con la certeza de la victoria y con el gozo del perdón. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos.